las normas electorales prohíben de que se haga propaganda política durante el proceso electoral y además también en las colas. Y eso hay que tenerlo bastante claro, porque es una prohibición expresa que tiene la normatividad, y sobre eso la autoridad electoral va a estar más que, digamos, más que atenta, ¿no? Porque nosotros acá incluso estamos ante una situación ya en la cual configuramos un delito. Bueno, está con nosotros a esta hora de la mañana José Tello, especialista en temas electorales. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jesús, es un gusto estar con ustedes. Bien, estábamos conversando más temprano, hace tan solo unos minutos, con dos analistas políticos del norte y del sur, y creo que es interesante reiterar algunas cosas que ellos han señalado y han dejado como conclusiones, que este proceso electoral ha demostrado de que priman menos las ideas y más el dinero. Y lo decían por obviamente las campañas que se han venido dando, donde la propaganda ha sido excesiva y donde no hay mayor liderazgo. También han señalado eso, de que tenemos un serio problema, no solamente aquí en Lima, sino en todo el Perú, de que no hay líderes que puedan ser del todo aceptados para la conducción de determinado lugar. Sí, es que efectivamente ahí tenemos nosotros un detalle que es importantísimo. Nosotros debemos apostar por liderazgos sólidos, pero de verdad que tengan una vocación política. Puede ser esto muy retóricos, mucho de buenas intenciones, de discurso, más de cosas prácticas, pero en rigor lo que nosotros debemos hacer es darnos cuenta cómo actúan los candidatos. Porque los candidatos en primer lugar no van solos, van con una lista de candidatos. Por ejemplo, a consejeros regionales, en el caso de aquellos que lideran proyectos regionales con sus gobernadores, vicegobernadores, y también en el caso de los alcaldes llevan consejeros provinciales o distritales, regidores, para ser más claro. Entonces, tenemos que ver en primer lugar la actitud del candidato, con quién va el candidato y quién patrocina al candidato. Es muy importante mirar también la organización política que está atrás del candidato. Entonces, también hay otros elementos, ahorita que tocas esto de la vocación política, como el plan de gobierno. Por ejemplo, es tiempo de que ahorita se está revisando quién tiene las mejores propuestas de manera objetiva, testearlas con observatorios ciudadanos. Por ejemplo, yo tengo ahorita la dirección ejecutiva del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, y te digo que tenemos un observatorio que gracias a la Fundación Konrad Adenauer estamos sacándolo adelante, y es un observatorio de gestión municipal, se llama Lupita Perú. La gente puede acceder a www.lupita.pe. ¿Y qué ocurre ahí? Ahí vas a encontrar información sobre cómo está tu municipio, contrastarla con el plan de gobierno, te da también una lectura clara de cómo van las cosas. Y hay algo muy importante, hace un instante, Jesús, que hice mención de la conducta del candidato. Por ejemplo, aquellos candidatos que han venido durante la campaña ofreciendo cosas de manera irresponsable o dando regalitos que no son propaganda electoral, sino son dádivas. Bueno, ya desde plano, desde este plano, para ser más exactos, que los candidatos ya están cometiendo delitos. No les pedimos mucho si van a ser autoridades, eso va a ser bastante complicado que se maneje bien. Bueno, pero no se han presentado solamente esos problemas, ¿no? Hemos tenido también autoridades que se han sumado a la campaña de determinado candidato cuando eso no está permitido, ¿no? El caso de Patricia Chirinos, la señora congresista Isabel Cortés, ¿no es cierto? Es extraño porque en el caso del jurado electoral especial del Callao sí está sancionando a Patricia Chirinos, pero en el caso de Isabel Cortés, el jurado electoral especial dice que no ha cometido ningún tipo de infracción. Eso sí que yo no lo entiendo, ¿no? Porque si vemos las cosas en su real dimensión, ambas se sumaron a las campañas de estos candidatos. ¿Sabes dónde viene el punto de quiebre? Qué bueno que tocas este caso, Jesús. Mira, el punto de quiebre es que para que tú configures la causal de infracción a la neutralidad, tú tienes que hablar a favor o en contra de un determinado candidato o partido o movimiento regional, ¿correcto? A favor o en contra. O sea, mejor dicho, del candidato o de la organización política. Pero el elemento fundamental, y acá es el punto de quiebre que diferencia el caso de Chirinos con el caso de Cortés, es que tienes que hacerlo comportándote como autoridad y en un evento oficial. O sea, o portándote como autoridad o en algún evento oficial. Por ejemplo, si un congresista hace invitado a un consejo, a un tipo de actividad como congresista, evidentemente en ese momento actúa como autoridad y tiene que guardar respeto del principio de neutralidad.
pero si se va como un militante más y participa en actividades proselitistas no hay problema. ¿Sabes cuál fue el gran percance para Patricia Chirinos? Es que ella, en el momento en que apoya a sus candidatos en el Callao, habla de que como congresista está presentando un proyecto de ley para permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores regionales. En ese momento es donde Patricia Chirinos marca diferencia del caso de Isabel Cortés y sí se comporta como congresista y por ende infringe el principio de neutralidad, o sea, de vulnerar este principio. Entonces, es un error la congresista y por eso claramente se hace esa distinción, o sea, entre un caso y el otro. Porque en el caso de Isabel Cortés, ella no es que hable en ningún momento como parlamentaria, simplemente habla a favor de su candidato de su partido y punto, como cualquier ciudadano. Sí, y ahora sí, interesante lo que comentas, porque ahora que lo recuerdo, Isabel Cortés también dice lo siguiente: yo lo hice fuera de mi horario de trabajo. ¿Eso también podría ser un argumento válido tomado en cuenta por el jurado electoral especial? Mira, puede ser un argumento válido, pero para mí básicamente es la actitud que ella tiene al momento en que hace la actividad proselitista. La veo como una militante más. En cambio, a la congresista Chirinos, yo veo que ella comete el error de actuar como parlamentaria y hablar de un proyecto de ley que está impulsando con su bancada. Definitivamente ahí es donde se marca la diferencia. Y te lo digo por el expertise que tengo en el tema de haber visto muchos casos de neutralidad y darle seguimiento a este tema en particular desde que se dio, y esto también le puede servir a cualquier oyente, quizás por ahí algún colega abogado o interesado en temas electorales. Hay una resolución del año 2016, que es la del caso de Ollantaytambo, la resolución 0057-2016 JNE, que es aquella que detalla, o sea, genera, ¿no?, el criterio para el tratamiento de la neutralidad. Y es muy específica. ¿Por qué? Porque si tú haces un poco de memoria, no hace mucho tiempo de eso, Ollantaytambo hace unos comentarios muy fuertes respecto a Keiko Fujimori. Entonces, evidentemente, siendo presidente de la República en aquel momento, se vio el tema de la neutralidad, o sea, de la infracción de la neutralidad, pero a su vez también se sentó claramente el hecho de que personas como el expresidente Humala o la actual congresista Patricia Chirinos, cuando son encontrados responsables, simplemente lo único que se puede hacer es avisar a la entidad pública que representan, en este caso, por ejemplo, de Patricia Chirinos al Congreso de la República, porque evalúe si la lleva o no a la Comisión de Ética, luego avisar a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público. Hoy en día tenemos una resolución que también le podría servir a aquellos oyentes de Exitosa a nivel nacional que pudiesen estar interesados, que es la resolución 922-2021 JNE, es la resolución que aprobó el reglamento de propaganda política, publicidad estatal y neutralidad de autoridades. Ahí pueden encontrar en el artículo 34 cómo es que se sanciona a aquellas autoridades en ejercicio que no son candidatos. Caso puntual, Patricia Chirinos; caso puntual, en su momento, allá por el año 2016, el expresidente Ollantaytambo. Hay una cosa más que creo que es importante, porque yo he notado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, que también tuvo este episodio en una conferencia de prensa de irse contra un candidato en el desarrollo de una campaña electoral. Eso también, en algún momento alguien decía, eso también es obviamente una violación a la neutralidad, porque tú no puedes ni a favor ni en contra. Claro, dar un punto de vista, pero claro. Sin embargo, en el caso de Aníbal Torres también se le llamó solo la atención, no hubo mayor sanción para él. Bueno, ese es un tema de gradualidad que ha podido aplicar el jurado electoral especial y en apelación el Jurado Nacional de Elecciones, porque en los casos de neutralidad, normalmente cuando una autoridad en ejercicio que no postula, como el caso del presidente del Consejo de Ministros, que es una autoridad, ¿no?, cuenta con la confianza del presidente Castillo, pero que no es candidato, cuando ellos hacen alusión a organizaciones políticas o a determinados candidatos, sea a favor o en contra, en ejercicio de su cargo, o sea, como funcionarios, y recordemos que Aníbal Torres salió pues en una conferencia de prensa con sus ministros, o sea, evidentemente pues era en ese momento premiar. Bueno, a mi entender sí ameritaba que se le sanciones, porque definitivamente pues se tenía que tomar cartas en el asunto por parte de la autoridad electoral. Los criterios que ellos han utilizado, bueno,
lo hace en base a la discrecionalidad que tiene la autoridad electoral. En realidad, para mí, sí hay una infracción, o sí hubo en ese momento una infracción, y como ya lo he mencionado, se debió haber aplicado el artículo 34 de la del reglamento de publicidad, de propaganda política, policía estatal y neutralidad de autoridades. Bien. Vamos dejando por un momento esto, porque ya es obviamente cosa del pasado. El proceso electoral está concluyendo, ya la etapa de propaganda, ¿no?, y presentación de propuestas ya terminó. Hasta este momento ellos no pueden hacer nada, existe eso que se llama el silencio electoral. Ahora, también es que los ciudadanos tampoco la tenemos fácil. En este momento hay ya prohibiciones que se están dando, ¿no es cierto? Dos de las más importantes, decía yo, era, uno, que no puedes publicar encuestas de opinión, y lo segundo era que no puedes hacer propaganda de ningún tipo, ¿no? Y además no puedes consumir alcohol, y lo que se te está diciendo es, reflexiona, ¿realmente el votante peruano se toma este tiempo como para poder investigar, informarse de quién podría ser una buena opción para su distrito, para su región? Es que lo que pasa es que ahorita se está movilizando el voto indeciso hacia determinadas candidaturas, Jesús. Es el momento clave. Sí, mira, esto es interesante, discúlpame, pero creo que es importante decirle a la población una cosa, que es un dato del Jurado Nacional de Elecciones que seguramente lo tienes tú. El Jurado Nacional de Elecciones hizo un estudio, una encuesta, ¿no?, sobre el tema de cómo es que se define la elección. Decía que el 26% de los electores decidía su voto una semana antes del día de la elección, y que el 17% lo hacía el mismo día de la elección, o sea, durante la cola. Esto todavía permanece, ¿no es cierto? Por supuesto, y hay un detalle interesante. Hoy día tenemos desayunos, almuerzos y cenas familiares. Hoy día también se está definiendo el voto. Mañana en el desayuno familiar, antes de irse a votar, se está definiendo el voto. En la cola, los más, los indecisos típicos van a decir su voto. Por eso es que también las normas electorales prohíben de que se haga propaganda política ante el proceso electoral, y además también en las colas. Y eso hay que tenerlo bastante claro, porque es una prohibición expresa que tiene la normatividad, y sobre eso la autoridad electoral va a estar más que, más que atenta, ¿no? Porque nosotros acá incluso estamos ante una situación ya en la cual configuramos un delito. O sea, es más, mañana, en el momento en que se reproduzca la votación de 7 de la mañana a 5 de la tarde, durante esas 10 horas de votación que tenemos, vamos a tener también al Ministerio Público muy activo en todo el país, porque van a tener que estar viendo pues si se cometen delitos electorales. Por ejemplo, acá nosotros estamos ante un delito que puede ameritar hasta 2 años de cárcel, cuando se trata de dar, por ejemplo, este tipo de propaganda política en el mismo local de votación, o habiendo ya entrado en el silencio absoluto de propaganda política, algo que ocurrió el día de ayer a las 23:59 horas. Exitosa. Sí, creo que hemos perdido la comunicación con José. José, ¿estás todavía con nosotros o ya te fuiste? No, creo que hemos perdido. Estoy acá. Sí. Estoy acá, no hay ningún problema. No cerraste muy bien la idea. ¿Qué pasó, perdón, con esto que tú configuras un delito electoral? Bueno, lo que ocurre es que desde las 23:59 del día de ayer, o sea, de ayer de viernes, ¿no?, ya está prohibido hacer propaganda política. Hoy día, por ejemplo, desde las 00 horas ya no se puede hacer nada de propaganda política, 24 horas antes de la elección. Entonces, esto va definitivamente hacia lo que vendría a ser el hecho de volanteo, perifoneo, cualquier tipo de actividad política. O sea, cualquier tipo de propaganda política, para ser más. Sí, bueno, eso nos tiene que quedar claros a todos. El asunto es que tú no puedes hacer propaganda política en los canales, conocidos, ¿no es cierto? Sin embargo, todavía no hay legislación en el aspecto digital. En el aspecto digital las cosas van y vienen sin mayor ordenamiento o cumplimiento de las leyes electorales. No sé si tú has visto eso. Lo que pasa es que el tema digital está fuera de control, literalmente. O sea, es interesante porque es un ámbito en el cual no se ha legislado para absolutamente nada, ¿no? No solamente se trata del tema electoral, sino en general el tema de la difamación. O sea, ahí estamos en un punto, pues, cero, ¿no? Claro.
Ese es un punto en el cual nosotros vamos a tener pues una situación bastante particular, porque no es un problema solamente en Perú, es un problema en el mundo entero. El tema de redes, por ejemplo, o este tipo de restricciones es muy complejo, porque ahorita, ¿qué puede hacer, por ejemplo, la autoridad electoral? Puede estar atenta de las cuentas pagadas de los candidatos, las cuentas oficiales, ver si están emitiendo propaganda. Eso ahorita, por ejemplo, constituiría una infracción abierta, Jesús. Si, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de Facebook, candidato oficial, imagínate que soy candidato José Tello, candidato oficial, o cuenta oficial, y estoy ahorita pagando propaganda para que salga por redes. Evidentemente estoy infringiendo la norma, y eso se puede ver tipo los reportes de Facebook, también los pagos que estoy haciendo con mi tarjeta, en fin. Evidentemente sufriría las consecuencias como infractor, tanto en materia administrativa electoral como en materia penal, porque eso también se configura en un delito, como yo te lo he comentado. Pero nosotros, ¿cómo controlamos la viralización? Imagínate que solté mi propaganda como candidato el día de ayer, cuando todavía se podía hacer sin ningún problema. A esta misma hora, hace 24 horas, solté mi propaganda, y ahorita he dado la consigna a todos mis seguidores que la viralicen. ¿Cómo controlamos eso? La viralización es simplemente yo comparto. Podríamos meter a la mitad del país en la categoría de infractores de la norma electoral. Y sería muy complejo. O sea, esas son cosas que definitivamente no puedes tú prever. Así es. José, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y darnos esos alcances en realidad que creo que son importantes. La gente tiene que entender. En todo caso, vamos a ver cómo le va a los candidatos. Como tú bien dices, estas horas son interesantes para que aflore, ¿no es cierto?, ese voto de desconocidos, indecisos, no los blancos. Y me parece, Jesús, rápidamente, que también debemos estar muy atentos, ya porque el voto, dadas las circunstancias y la necesidad que tiene el país de una buena conducción, y las autoridades subnacionales son claves, ahora en el contexto en que lamentablemente nuestras autoridades nacionales están pues con problemas serios de consensos políticos. Me parece que la responsabilidad del elector en estas elecciones de gobernadores, vicegobernadores, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y regidores debería ser una elección muy bien pensada, muy consciente. Lo he manifestado hace un rato. Piensen en el candidato, piensen en quién acompaña al candidato, en la organización política que respalda al candidato, y además finalmente en los planes de gobierno que puedan ellos presentar, y que obviamente tienen que ser serios, reales, aterrizados y sin promesas pues que terminen como la flauta del flautista Hamelin, ¿no? Llevándonos al vacío. Bueno, José, un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar con nosotros. José Tello, especialista en temas electorales aquí en Exitosa.